Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. El monitor económico en este tercer bloque de Impacto Económico con el aporte de Juan Manuel Morales, magíster en Economía. ¿Cómo estás, Juanma? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto. Números complicados, ¿no? Y sí, como nos tienen acostumbrados. Que muestran la enfermedad de la economía argentina. Contame, para arrancar, cómo estamos con la evolución del gasto público. Bueno, mirá, el problema del gasto público es un problema que viene de hace ya varios años. Sí. Ahí les traje un gráfico de gasto público. Lo que se puede ver en el gasto público referido al PBI es que el gasto público promedio de Argentina desde 1980 hasta el 2007-2008 era de 30% del Producto Bruto Interno. Promedio. Promedio, ¿no? Claro. Promedio, un poquito más, un poquito menos. Bueno, a partir del 2009, más o menos, 2008, el gasto público se empieza a tomar una dinámica ascendente hasta que en el 2015 más o menos llega a 46% del Producto Bruto Interno. Claro. O sea, es decir, que Argentina gasta como un país rico, pero es un país de ingresos medios. Claro, o sea, es como lo mismo que una persona de clase media baja gaste como una persona rica. ¿Qué pasa? Termina fundido. Claro, ¿no? claro, Bueno, eso es lo que le pasa a Argentina. Claro, esto, Juanma, discúlpame, significa que de lo que se produce, del valor agregado que se genera en la economía en un año, el 40 y pico % se lo lleva el Estado. Exactamente, sí. El tamaño del Estado es del 46% de lo que la economía produce en un año, ¿no? Bueno, esto ha generado, vos fijate, que Argentina no crece 2 años seguidos desde el 2010-2011. Claro. ¿No? A partir del 2011, Argentina empieza como una suerte de serrucho de crecimiento económico donde no hay crecimiento, ¿no? Porque un año crece, un año no. Claro, Después, claro. bueno, hace poquito tuvimos 3 años de no crecer, ¿no? 2018, 19 y 20. Ahora, lo cierto es que, bueno, la economía, digamos, la agarra Mauricio Macri, intenta hacer algunas reformas, pero la verdad que con un plan inconsistente. Claro, claro. Colapsa ese plan a los 2 años, en el 2018, y luego comienza un ajuste un poco más, firme, más agresivo, pero más desordenado, y que ya fue tarde, ¿no? Todo ese préstamo del FMI que, digamos, una de las condiciones que tenía era que a partir del 2020 Argentina esté en condiciones de volver al mercado de capitales, al mercado voluntario de deuda, eso no se pudo lograr. También por el mal resultado de las elecciones y la vuelta del populismo, que ha generado un poco, de temor entre las inversiones, entre los inversores, ¿no? O sea, el fracaso económico de Macri fue la falta de reformas profundas, digamos. Sí, exacto. Una inconsistencia en el plan fiscal y monetario, que, bueno, colapsó a los 2 años, requirió del FMI. Y bueno, la verdad que el FMI, el préstamo abultado que tenía era, por un lado, que Argentina no defaultee, por el otro que Argentina pueda cubrir su déficit fiscal y por el otro darle las condiciones como para que en el 2020 Argentina esté en condiciones de volver a los mercados de capitales. Obviamente, con un riesgo país muy alto, en el 2020 no se podía volver. Bueno, ahí también traje un gráfico sobre el resultado fiscal de Argentina y lo que vemos que pasó cuando agarró el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, la verdad que presentaron un plan bastante mediocre. Yo me acuerdo una ley de reactivación económica, ¿te acordás que tenía 9 emergencias? Pero enseguida vino la pandemia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la pandemia? Bueno, la consecuencia de la pandemia fue prácticamente un equilibrio fiscal primario. Terminamos el 2020 con un déficit fiscal de más de 6 puntos del PBI primario, y si tomás el resultado fiscal global, llegás a 8,5 puntos del PBI de déficit. Claro, ahí en el gráfico la línea de tendencia naranja es la que muestra el resultado fiscal. Claro, el resultado fiscal global, ¿no? Entre intereses y el resultado fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos que tiene el gobierno. Claro, el resultado fiscal primario más los intereses, eso da el total. El resultado financiero, digamos. ¿No? Eso es lo que se ve ahí en la línea y se puede ver como el año pasado, bueno, el déficit fue récord, digamos, ¿no? Terminamos 8,5 puntos de déficit en relación al producto.
A su vez, ¿cómo se financió ese déficit? Bueno, se financió con emisión monetaria. También hay un gráfico que traje sobre la emisión monetaria. Vos fíjate, el año pasado el Banco Central asistió al Tesoro en 2 billones de pesos. Billones. 2 billones de pesos es lo que imprimió el Tesoro, el Banco Central para financiar al Tesoro. ¿Qué pasa? De esa plata, mucha la aspiró el Banco Central y ahora están los pasivos del Banco Central y mucha otra está en la calle, en la base monetaria. La base monetaria más o menos en promedio creció 700.000 millones de pesos, que equivale a un crecimiento más o menos del 50% de la base monetaria en un año. Claro. O sea, el gobierno emite y para retirar parte de esa emisión, para que el efecto inflacionario no sea tan fuerte, tan alto, retira emitiendo papelitos, digamos. Te doy papelitos y dame billetes, pero eso tiene un costo, bueno, lo que es el déficit cuasi fiscal, ¿no? Exactamente, que son las pérdidas del Banco Central. Claro. De los 2 billones que se imprimieron, el Banco Central aspiró 1.3 billones y 700.000 millones de pesos quedaron en la base monetaria. Y eso es lo que empezó a provocar otro problema, que fue la inflación. O sea, una aceleración de la inflación que se puede ver en los últimos meses del año pasado y este año, que no baja del 3% mensual, digamos, ¿no? Claro, ahora esto que vos planteas muestra una clara relación directa entre emisión e inflación. Sí, totalmente, totalmente. Y aumento de precios. Totalmente. Por supuesto que esto no es una cuestión espontáneo ni inmediato, digamos. Cuando se emite, digamos, la emisión monetaria tiene algunos meses de rezago en la economía hasta que impacta en el índice de precio. Ahora, lo que se puede ver es que la aceleración de la inflación que se ve a fines del año pasado y este año, meses, tiene que ver con la gran emisión que se llevó a cabo el año pasado. Tal ¿no? cual. Ahora, en este escenario también tenés un muy mal desempeño económico. La economía el año pasado Argentina cayó casi 10 puntos del PBI, ¿no? 9,9%. Sí, una de las mayores caídas del mundo. Del mundo, fíjate, el mundo cayó 3,5%, es decir que la economía argentina cayó casi 3 veces eso. Y además el promedio de los países de Latinoamérica cayó 6,5% y Argentina cayó casi 10, es decir, cayó casi 50% más que nuestros vecinos, que fue la región que más cayó el año pasado, ¿no? Ante este desafío, bueno, inicia el año 2021 con un gobierno que, bueno, en cuanto a la situación fiscal, lo que vemos es que se ha corregido bastante durante los primeros 6 meses del año. Esto tiene que ver con un gran ajuste que hizo el gobierno, o mejor dicho, el ministro de Economía, Guzmán, sobre las jubilaciones, sobre los salarios de los empleados públicos y también, por otro lado, mayor recaudación tributaria, que tiene que ver con un buen desempeño del campo, tiene que ver con una recuperación de la economía y con más impuestos que subieron, el impuesto a la riqueza. Esto permitió, digamos, durante los 6 primeros meses del año equilibrar las cuentas, ¿no? En promedio, Sí. Pero junio ya comienza a mostrar un resultado más preocupante. Empieza a mostrar resultados más preocupantes y en cuanto a desempeño económico, lo que vemos es que también trajo un gráfico sobre la variación del EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica. Lo que calcula el INDEC es como un PBI que se calcula mensual y lo que vemos es que la recuperación a partir de la pandemia ya empieza a perder fuerzas y la economía a partir de febrero ya deja de recuperarse. Es decir, hoy estamos en niveles de actividad más bajos que los que teníamos en el año 2019. Esto también tiene que ver con que durante el 2020 se invirtió muy poco en Argentina, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, bueno, tenemos este problema y por el otro lado tenemos un problema del dólar para este año que se empieza empieza a tomar relevancia a medida que se acercan las elecciones. Por el tema de la mayor brecha cambiaria. Exactamente, mayor brecha cambiaria que tiene que ver básicamente con que se esperan menos dólares para el segundo semestre. Vos ten en cuenta que durante el primer semestre el campo permitió que entraran dólares a Argentina por más o menos más de 16.000 millones de dólares. Para el segundo semestre se esperan 11.000 millones de dólares, ¿no? Esto por la liquidación de exportaciones en el primer semestre. Exactamente, por la liquidación de exportaciones. Aparte, la industria demanda dólares porque a medida que se recupera, que vuelve la actividad económica, requiere insumos importados, pero a su vez... Tenés el cepo. Tenés cepo, a su vez también el gobierno necesita importar energía. Las personas atesoran dólares porque ven que la inflación no baja, entonces hay más demanda de dólares y por el otro lado tenés menos oferta de dólares en el segundo semestre. Claro, tal cual. Bueno, si comparás los subsidios económicos 2019 versus lo que va de 2021,
hay un aumento, creo que es, no me acuerdo si es del 100%, por acá tengo el número. 100%, según la consultora INVEC. Sí, es fenomenal, o sea, porque Guzmán había planteado en el presupuesto subsidios por 1.7% del PIB. Pero él lo que estimaba es que las tarifas se iban a actualizar en el orden del 30-40% y eso no sucedió. Claro. Entonces vamos a ver que también... Y se van a mantener... Se van a mantener así por el plan electoral del gobierno. ¿Cuál es? Bueno, ponerle plata en el bolsillo a la gente, congelar tarifas, y esto lo que va a generar es una olla a presión, porque esto es más inflación reprimida, son más precios distorsionados que en algún momento se acomodan, y esto en algún momento, digamos, está en esta dicotomía de decir, bueno, un gobierno que se hereda a sí mismo, porque después de las elecciones va a ser el propio gobierno que va a tener que tratar de solucionar estos desequilibrios que se generan este año para llegar lo mejor posible a las elecciones. Ahora, hay que hacer entender que esto de poner plata en el bolsillo de la gente es un engaña pichanga, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Es una estafa. Obvio, porque en principio la plata que alguien le pone a la gente, o que el gobierno le pone a la gente en el bolsillo, la saca de otro lado, ¿no? Entonces alguien estás perjudicando. Y por el otro lado, no mejora la capacidad de la gente de consumir, porque lo que mejora la capacidad de la gente de consumir es la producción. Primero tenés que producir para poder consumir más. Tal cual. Sí. Entonces, si vos seguís incentivando la demanda, va a pasar esto, una economía con más déficit, con más inflación y que cada vez produce menos, que tiene menos bienes y servicios a disposición de las personas, por el ende somos más pobres. Claro, tal cual. Nada puede funcionar en un país con una moneda que pierde poder adquisitivo. O sea, que cada vez con el mismo billete compras menos. Mirá, nada puede funcionar así. No, por supuesto. Está estudiado, cuando la inflación supera el 20% en un país, los países no crecen. Claro. No crecen, no ahorran. Y además, en Argentina, que la mayor parte del crédito se la lleva el sector público. Claro, tal cual. ¿No? El ahorro de las familias, de los que ponen plazo fijo, de los que ahorran en pesos, se lo lleva el gobierno para financiar déficit fiscal. Sí. No se lo llevan, no hay préstamos a industria, a pymes, a comerciantes. El crédito va al Estado. ¿No? Al contrario, el sector público compite con el sector privado para captar ese ahorro disponible. Exacto, y como no hay riesgo, por ejemplo, un banco central que ofrece tasas altas y vos sabés que tiene la máquina de hacer pesos, bueno, es mucho más cómodo prestarle al Banco Central que prestarle a un emprendimiento que tiene un determinado riesgo en un contexto macroeconómico complejo. Ahora, acá nos tenemos que replantear la capacidad de aprendizaje. O sea, es inconcebible que con las hiperinflaciones, inflaciones recurrentes que venimos sufriendo, no entendamos que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? O sea, hay alguna tara mental que tenemos que superar. No, totalmente. O sea, seguimos con los controles de precios que generan escasez, que generan desincentivos a la producción y que no solucionan nada de los problemas que intentan, digamos, solucionar, ¿no? Mientras que Argentina no tenga un plan económico coherente, completo, es decir, política monetaria, política fiscal, que tiene reformas estructurales, este círculo vicioso va a seguir. Sí, tal cual. Acá, bueno, tenemos que ser plenamente conscientes que hace falta un giro de 180 grados en términos de reformas de rediseño del sector público, tanto a nivel nacional, provincial en Neuquén, provincial en Río Negro, porque este tamaño del Estado es inviable. O sea, así es imposible reducir la pobreza, generar fuentes de trabajo, incentivar la inversión. Eso es lo que tenemos que entender. No, por supuesto, es inviable y aparte vos fijate cómo la agenda electoral marca. Porque, a ver, ¿por qué no se puede hacer un acuerdo con el FMI ahora? Hacer un acuerdo de facilidades extendidas, postergar los pagos para más adelante, Argentina estaría en condiciones de ahorrarse casi 5.000 millones de dólares antes de fin de año. Claro. ¿Por qué no se hace? Porque no quieren plan con el FMI, porque no quieren plan económico que implique austeridad o que implique acomodar las cuentas. Entonces vos fíjate cómo todo se va supeditando a el plan electoral. Ahora, ¿qué pasa? Yo te había comentado, en el primer semestre el déficit primario se había corregido. Bueno, ahora en el segundo semestre lo que estamos viendo son claros rasgos de que esta corrección fiscal ya, digamos, pierde potencia. Claro. Vemos a un gobierno que gasta más, que va a profundizar el déficit fiscal porque va a ampliar los gastos. Más subsidios, más planes sociales. Más planes sociales, subsidios económicos también, porque hay más congelamiento de tarifas. Claro. Y esto, fíjate que el gobierno tiene margen. ¿Por qué? Porque en el presupuesto plantea un déficit fiscal primario de 4.5% del PBI. Esto es más o menos 1.7 billones de pesos. El déficit que marca el gobierno
hasta el primer semestre es de 200.000, un poquito más de 200.000 millones de pesos. Es decir, que el gobierno tiene para imprimir y para gastar por el equivalente a 1 billón de pesos. Claro, pero eso no va a ser gratis, ¿no? No, por supuesto. Bueno, eso es más inflación y ya te digo, un gobierno que se hereda a sí mismo está generando muchas ollas de presión en lo que tiene que ver con el dólar, el tipo de cambio oficial. Vos fíjate, los primeros 6 meses el tipo de cambio oficial, el dólar se devaluó 12,5%, pero la inflación fue de 25%. Claro. Es decir, el tipo de cambio oficial se está atrasando, nos estamos volviendo poco competitivos, ¿no? Y esto en algún momento se acomoda. Sí, en algún momento hay un golpe. ¿Por las buenas o por las malas? Exacto, siempre se ajusta. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo atamos con alambre para llegar a las elecciones, sería la conclusión. Después vemos. Claro. Juanma, gracias por tu aporte. No, siempre gracias. Muy útil. Gracias por la invitación. Pausa y último bloque. Ya venimos. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosanchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.